conferencista enfocado en el coaching ejecutivo y creador de la filosofía Equilibrain. Estratega mental de alto rendimiento y fue el mexicano que más rápido se certificó por Business Coaching School en cambios conversacionales, recibiendo una mención honorífica como especialista y un desempeño sobresaliente, siendo el primero y único que recibe esta distinción. Él es Cristian Marquina y él siempre piensa fuera de la caja. Bienvenido, Cristian. Qué gusto tenerte el día de hoy aquí con nosotros. Hola, Edgar. Muchas gracias por la invitación. Un gusto y un honor estar aquí. Vamos a empezar. ¿Quién es Cristian y tú cómo te definirías? Perfecto. Cristian es un mexicano, 39 años, miembro de una familia de otros 3 elementos, hija, hijo y mujer llamada Domadora. Soy un apasionado por generar el apoyo y es ser el host de la gente en la toma de sus decisiones, utilizando todas las habilidades blandas existentes para poder ser el guía de alguien y que encuentre su mejor versión. ¿Cómo comenzaste con el coaching? ¿Cuándo nace el coaching? ¿Cuándo empieza la cosquilla o el sentimiento o la voluntad de empezar a encaminarse en el coaching? Normalmente estas cosas se dan porque sales de la caja, pensabas o querías estudiar o pensabas tener alguna profesión o dedicarte a algo, ¿y qué fue lo que empezó a detonar a que tú dijeras yo puedo generar coaching, yo puedo apoyar y fortalecer a muchas personas con este expertise y con este sentimiento que yo tengo para poder compartirlo con los demás? Ok, 2 palabras, ignorancia y frustración. Desde pequeño, mi madre me dijo que tenía que ser de un estilo determinado. Yo tengo un hermano mayor que en su caso era todo un dandy, ¿no? Y yo era el gordito tierno. Entonces mi mamá siempre me decía, tienes que ser mejor que alguien más. Y entonces en mi cabeza sonaba una vocecita que, no, es que todos somos diferentes, todos tenemos un desarrollo de aprendizaje y de reproducción de nuestras decisiones y reacciones diferente. La verdad es que me estaba defendiendo, porque sí quería ser como mi hermano, porque él era todo guapo, atractivo, y entonces pues las niñas era la sensación, y tu servidor nada, o sea, me frencionaban horrible de, ay, tú eres el buena onda, ¿no? Entonces así empezó, mucho de manera inconsciente. Llego a la universidad y estudio administración de hoteles y restaurantes, y en segundo semestre, el gordito, que en ese momento ya era un gran gordo, pesaba 140 kilos, reprobó nutrición. O sea, qué ironía, ¿no? El gordito reprueba nutrición en la universidad. Mi abuelo, que era el que pagaba la universidad, me dijo, yo no voy a estar pagando tus reprobadas. Entonces le dije, bueno, ¿por qué no te guardas el dinero? Y empecé a trabajar en el negocio de los alimentos y bebidas. Empecé de cadenero en un bar hace 23 años. Entonces voy creciendo, paso por todos los puestos de un negocio de alimentos y bebidas. No quiere decir que todos los puestos los haya hecho muy bien. Llega un momento donde empiezo ya a capacitar a mis propios equipos de trabajo. Llego a ser gerente y me dicen, oye, bueno, vas a capacitar a este grupo de personas. Y entonces yo empiezo a platicar con ese grupo de personas y les decía, a ver, tú eres mesero, yo pasé por ser un mesero, tú no tienes carrera universitaria, en ese momento yo tampoco. ¿Cuál es la diferencia? Y entonces seguía esta vocecita hablándome, oye, es que todos somos diferentes. De la mano, me empiezan a decir unos primos, porque el coaching tiene mucho más auge en España y en Sudamérica, mucho antes que en México. Me dicen, es que tú podrías ser un buen coach. Y viene la segunda. Por ignorante, yo decía, claro, yo soy un entrenador. No, eso no tiene nada que ver. O sea, no eres estos gurús de nueva conciencia que son los grandes motivadores de frases bonitas en internet. No. Hay un proceso de coaching ejecutivo. Y entonces dije, bueno, con esto voy a generar parte académica y esto me sirve un poquito más para poder entender cuál es la forma de motivar a otras personas. Y entonces me certifico. Y cuando me certifico, que he de reconocer que llegué con miedo, Edgar, porque toda la vida en la parte académica no fui tan apto. Entonces dije, me ganaré el certificado y resulta que soy el mexicano que más rápido se certificó por la mejor universidad de coaches de Latinoamérica. Y es la gota que derrama el vaso para entender que la frustración que tuve de joven o de pequeño, en que no todos somos iguales, más la ignorancia de no saber qué es un coaching, esas 2 palabras fueron las que me llevaron a lo que hoy desarrollo en mi vida profesional. Muy bien, ahorita al principio de tu plática, quiero que me expliques, porque dijiste, soy un estratega mental de alto rendimiento. Entonces, cuando hablamos de alto rendimiento,
automáticamente viene a nuestras mentes, pues superatletas, boxeadores, gente que de alguna u otra manera vive para ejercitarse y cumplir con sus disciplinas deportivas. Entonces, ¿qué es una estratega mental de alto rendimiento? Perfecto. Y sabes que es un cuestionamiento que es recurrente porque yo soy Cristian Marquina, estratega mental en alto rendimiento. Los atletas son de alto rendimiento. ¿Por qué? Porque el que se dedica a la gimnasia es un gimnasta de alto rendimiento, porque hace una disciplina. Entonces, por eso es de alto rendimiento su disciplina. Te dediques a lo que te dediques, ejerces reacciones, tomas decisiones y entonces el estratega mental en alto rendimiento tiene las habilidades blandas, es la unión ecléctica de las habilidades blandas, liderazgo, persuasión, coaching, programación neurolingüística, etcétera, etcétera. Entonces, una persona mexicana creó que recaudar todas estas habilidades generaran un término estratega mental en alto rendimiento. Esto quiere decir, yo puedo entrar a trabajar con el empresario, con el que vende seguros, con el psicólogo, con el coach, es el estratega mental en alto rendimiento, es porque te ayuda a desarrollar las decisiones o tus estrategias mentales en el alto rendimiento, en el área en el cual tú te desarrolles, como madre de casa, como vendedor, como abogado, como lo que seas. Por eso es en alto rendimiento. La filosofía Equilibrain, ¿qué es? Ok, voy a compartirlo. La completa, verdadera y real historia y maquiavélica historia. Un día mi mujer, la domadora, estaba cocinando, era un domingo, y ella dice, tengo sed. Y le pregunté, ¿sed de la buena o sed de la mala? Y me dijo, de la mala. Aparte, es la primera vez que lo comparto así como ese. Y entonces, la verdad es que fui por un Clyde de mandarina que sabe delicioso y tomamos un par de vodkas. Y mientras ella sarteneaba y cocinaba, ella estaba parada con los pies cruzados. Entonces me le quedé viendo y le dije, claro, es que todos necesitamos equilibrio. Y me dijo, ¿ya te pegaron los vodkas? Y le dije, hombre, llevamos 2. Le dije, es que todos nacemos de 2 personas, equilibrio. Todos nacemos y nos posicionamos en 2 pies, equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si naces sin un pie, necesitas recargarte en algo. En un término más tradicional, cuando muere tu papá de niño o no vuelves a ver a tu mamá o lo que suceda en tu vida, tú necesitas recargarte, tomarte de una silla de ruedas, de una escalera, de otra persona. Yo dije, claro, es que todos necesitamos equilibrio. Y me dijo, sí, tienes razón. Perfecto, quiero desarrollar mi submarca que tenga que ver con el equilibrio, pero no el equilibrio de las frases motivadoras de gurús de nueva conciencia de hay que vibrar alto. No. Yo quiero realmente algo cuantitativo, no solo cualitativo. Y le dije, es que esto es como la inteligencia emocional, por eso la submarca, el tag dice balance personal, porque tú en ocasiones piensas y en otras ocasiones sientes, pero ¿quién actúa? Ok, sí, tú. Pero ¿quién le gana? Porque hay veces que sentimos más que pensamos. Entonces, en medio de esto hay una parte motriz. Entonces, tus características iniciales es parte racional, emocional y motriz. Y eso es Equilibrain. Es una filosofía de lo que piensas y sientes, pero quién actúa en medio de estas dos para que gane en alguno. Entonces, es una filosofía de vida que va en el equilibrio de tu parte emocional, racional y motriz. Perfecto, Cristian. Ahora, tengo una duda. Muchas veces cuando estás platicando con alguien, en mi caso que soy asesor, consejero empresarial, y estás platicando con alguien, estás viendo algún tema en particular o quieres explicar algo, pues de alguna otra manera el 1 a 1 facilita mucho las cosas, pero a veces pues se empiezan a involucrar más personajes de las compañías, el CFO, el CEO, recursos humanos y el fiscalista, el despacho laboral. Entonces empieza a crecer el auditorio, ¿sí? Pues, sobre el análisis de una idea o de una acción de la cual vas a llevar a cabo o la cual estás defendiendo o todo lo contrario, estás diciendo por qué no está bien lo que quiere hacer en este caso la compañía. En tu caso, como coach,
cuando tienes un grupo importante de personas, ¿sí? Cuando ya no son 1, 2 o 3, sino pueden ser 10 o 15 en una dinámica, en una plática, ¿cómo poder controlar contra qué te has enfrentado, cómo te comunicas? Porque a la hora que tú estás platicando, pues activas muchos recuerdos, activas preocupaciones, éxitos, activas muchas cosas, pero todos, totalmente, todos son diferentes entre las 20 personas que te están viendo. Entonces, ¿cómo enfrentas el trabajo en grupo? ¿Cómo puedes terminar alguna sesión, alguna participación y digas, bien, Cristian lo hizo bien y lo que quería dejar, lo dejé? Ya después, primero lo siembras y después, como es en todo, ¿no? Después les empiezan a caer el 20 o empieza a generar el apoyo en el coaching. Ok, muy buena pregunta. Va a empezar esto a abrir la caja de Pandora porque me estás preguntando cuáles son los trucos que saco de mi chistera justamente para poder conectar y después unificar la comunicación para hablar el mismo idioma del que viene de fuera hacia los que están dentro. Quiero aclarar también para toda la gente que nos va a escuchar que el término coaching es un término que se ha utilizado como para globalizar y cuando tú trabajas con una persona uno a uno, sí puede haber un proceso de coaching ejecutivo donde tú no ejerces nada y solo generas preguntas para que de la otra persona expanda la conciencia y la otra persona tome sus mejores decisiones. Cuando tú ya desarrollas trabajo en equipo, que sí existen las personas que hagan coaching de equipos, que ya no es el proceso de expandir la conciencia, sino ya se vuelve un proceso de entrenar al equipo. Porque muchas veces hemos unificado el término y es importante generar esta división. Hay otra parte del consultor que se puede perfilar a hacer team building, dinámicas lúdicas y aprendizaje experiencial, que ahí es donde está el verdadero cambio en un equipo de trabajo. Ahora, ya dividido los términos y qué hace cada uno de estos personajes, coach, facilitador de información, consultor, etcétera, etcétera, regresando a lo que me preguntabas, ocupo todas mis herramientas, Edgar. Voy a contar cosas que es la primera vez que cuento en un podcast, entrevista, son trucos que utilizo. Cuando la gente va entrando al aula donde yo me encuentro, yo no aplico lo mismo de todos los días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? No sé si les ha pasado que de repente dices, hola, buenos días, ¿cómo estás? O hola, ¿cómo estás? Al unísono de la persona que estás saludando. Y hasta te ríes y dices, lo dijimos al mismo tiempo. Yo no hago nada de eso. Soy sumamente disruptivo. Desde que va entrando la gente le pregunto, ¿qué también te trata la mañana? Y entonces de ahí vas viendo quién llega con buena actitud. Porque en el tema de comunicación se necesita 10% de aptitud y 90% de actitud. Entonces, desde ahí estoy viendo cómo la gente va llegando inmersa, qué tan apta y abierta se encuentra para recibir la información. Porque muchas veces el que genera el team building, las dinámicas lúdicas o el aprendizaje experiencial no debe ser un payaso. Hola, querido equipo, ¿cómo están? Muy buenos días. Párense, que quiero bailar con ustedes esta canción. Eso es un payaso. Entonces, veamos desde la parte donde sí va a haber un cambio en la comunicación de la gente, del equipo. Yo utilizo algo que se llama temperamentos, Edgar. Quiero hacer una pregunta al auditorio. ¿Nunca se han cuestionado por qué Steve Jobs, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos y Bill Gates, Amazon, Facebook, Mac, en paz descanse, y Microsoft tienen la misma complexión? Son alargados, son flacos, todos se dedican hacia el futuro, a la tecnología. Qué casualidad, ¿no? Qué casualidad que Donald Trump, el Canelo Álvarez, Batman, Christian Grey, Hitler, todos tienen una complexión cuadrada. Y qué casualidad que Paco Stanley, Capulina, Santa Claus, tengamos esta fascinación de conectar con la gente y seamos personas más redondas. Entonces, eso es el instinto, Edgar. Y yo empiezo a conectar con el instinto desde que veo a una persona. Por ejemplo, tú y yo, para la gente que solo nos está escuchando, justamente somos así y tenemos estas características de cómo conectar con la gente. A diferencia de Donald Trump, del Canelo, Cristiano Ronaldo, que les interesa el poder, que no quieren perder, que siempre están arriba en el poder, en la mayor cantidad de goleo, de dinero, etcétera, etcétera.
eso es instinto. Si tú logras conectar con el instinto, olvídate de la comunicación, olvídate de conectar emocional y racionalmente. ¿Cómo conectas racional y emocionalmente, Edgar? Racional siempre es viendo a la persona a los ojos, demostrando tu educación. Emocionalmente, ve a la gente y sea afectiva con la mirada, genera rapport, que es generar confianza entre tu interlocutor y tú. Imagínate que yo utilizo cada uno de estos tres, tu parte emocional, racional y motriz, para poder conectar desde tu temperamento, que es tu parte instintiva, carácter emocional, y racional es la personalidad. Entonces, esos son los artilugios que utilizo. Desde que estoy llegando, observo el comportamiento y hago cuestionamientos para saber cómo vienen, con qué actitud, muy por aparte de saber cuáles son sus reacciones instintivas, emocionales y racionales. Esa es mi forma de empezar. Después viene la parte de comunicación, que se utilizan muchas herramientas de programación lingüística, vacuna de objeción, argumentación y contraargumentación. Es toda una serie de trucos mágicos para unificar la comunicación, que es justamente uno de los grandes problemas, el primero en todo sentido, de la ruptura de relaciones personales y profesionales. Entendido todo lo que nos estás comentando, de alguna manera tú vas a entrar, ya sabes cuáles son tus tips, tus tácticas, pero no sabes exactamente cómo se va a ir desarrollando. Entonces, ahí podría venir y nos podrías explicar qué es el cambio mental estratégico, porque me imagino que empiezas, ¿sí? Lo vas evolucionando, lo vas cambiando, y a lo mejor cuando crees que ya sabes por dónde irte, pues el que casi no habló, participa o te dice algo que te evoluciona. Entonces, estratégicamente tienes que cambiar, pero sin dejar a todos los demás. Entonces, yo creo que es un tema de estrategia mental muy importante. Entonces, ¿qué es el cambio mental estratégico? Primero te voy a compartir algo que me sucedió con el director de recursos humanos de un banco. Conseguí una entrevista. Esto tiene unos 4 años. Yo estaba empezando en esto, o sea, estaba solo certificado en coaching, ¿no? Entonces yo quería seguir trabajando y seguir creciendo. Tengo una conexión con esta persona. Entro a su oficina y me lo topo él de lado hablando con alguien de manera acalorada y muy molesto. Y entonces se me queda viendo y me hace una seña de espérame tantito, pero con cara de repele, con cara de, ¿y este brother a quién lo dejó entrar en mi oficina, ¿no? Entonces termina de platicar, cuelga el teléfono, y mientras estoy escuchando el tremendo regaño que le puso a alguien, empiezo a observar la oficina y digo, ¿cómo voy a conectar con este señor? Se ve que no le caí bien, o sea, se ve que estoy llegando en un momento nefasto. Bueno, esto no termina ahí. Es el peor momento de mi vida para conectar con alguien. Entonces volteo y veo que está él con una cara súper feliz, con un tema gesticular de alegría completa, abrazando a 2 jóvenes, regularmente entre los 13 y 16 años. Y entonces me volteo y le digo, oye, qué padre tus chavos. Yo tengo una hija de 11 años y me dice, yo no puedo tener hijos, soy estéril, son mis sobrinos. O sea, imagínate que este brother, de la hora que me iba a dar, solo me dio 20 minutos y de los 3 ya la regaste. O sea, no solo te está viendo con cara de qué haces aquí, sino aparte ya lo hiciste sentir mal. Entonces, eso como anécdota personal, obviamente no lo pude rescatar. No voy a mentirte después, me pasó con... No lo pude rescatar. Casi habla seguridad y sacan a este idiota. Ok. Ahora, ¿cómo he ido perfeccionando esto? Entendiendo cuál es tu temperamento, cuál es tu carácter y cuál es tu personalidad, hablando del cambio mental estratégico, es que visualicemos que tú tienes un temperamento. Ese temperamento es biológico y genético, Edgar. Es lo que hablaba de la complexión fisiológica de Steve Jobs, etc. Entonces, ya tenemos una forma de reaccionar ante el ambiente con nuestra estructura física. Después, el carácter, que ya es un tema más social, se desarrolla aproximadamente desde el destete y cuando te alejan del pañal. Entonces, en ese momento que empiezas a tener un desarrollo social en tu primer entorno, generas tu carácter. Y ahí es donde se generan vacíos, inseguridades, ego, orgullo, culpabilidad. Continúas toda la infancia, pubertad, adolescencia, y cuando Edgar tiene que empezar a negociar ante la vida. Oye, pa, ¿me prestas el coche para salir con Claudia? Oye, ma, ¿puedo salir al bar a tomar un par de cervezas con mis compañeros? Cuando tú empiezas a negociar ante la vida, se forma tu personalidad.
Entonces, imagínate el relajo que venimos cargando todos, y eso es lo que se unifica en el cambio mental estratégico. Tomamos tu temperamento y observamos cómo logramos equilibrarlo. No vamos a poder cambiar tu temperamento. Viene, es biológico y genético. Lo que hacemos es trabajar con tus habilidades y debilidades, que todos tenemos. Y existen 7 temperamentos diferentes. Después, entendemos el temperamento de tus padres para saber cómo tuviste una afectación en el crecimiento. No vemos nada de registros akáshicos, ni nos vamos con tiempos pasados, no vamos a meternos al mundo de la ayahuasca y los hongos alucinógenos. No. Es directamente saber biológica y genéticamente cómo son tus padres y eso cómo generó en una afectación sobre el desarrollo de tu carácter, que es tu parte más emocional, que al final los 2 anteriores va a seguir, porque con esos 2 anteriores vas a educar a tus hijos. Entonces imagínate lo que venimos repitiendo. Y la personalidad, que es la cereza en el pastel del cambio verdadero mental estratégico, ya cae como la última pieza de dominó, Edgar. Cuando tú equilibras tu temperamento, le pegas al carácter, la última pieza cae absolutamente sola. Y eso es el cambio mental estratégico. Trabajar con tus habilidades y debilidades desde tu parte instintiva, emocional y racional. Ahorita comentaste, ¿no? Cuando ya estaba certificado en coaching. Entonces, ¿qué nos podías comentar respecto a que uno siempre tiene que seguir preparándose, que no debe de decir, bueno, pues yo ya tengo mi maestría y ahí acabo, ¿no? Yo quería ser coach y ya tengo mi certificado en coaching y ya acabé y voy a trabajar. Tú eres una persona que constantemente se está capacitando, se está estudiando y está evolucionando, pues para tener lo que estabas bien platicando ahorita, ¿no? Para tener más información y más herramientas para poderlas compartir e inclusive para que uno mismo mentalmente opere mejor. Luego se tipifica, ¿no? Y se dice, es que los contadores son cuadrados, es que los abogados son no sé qué, es que los doctores, los arquitectos, los ingenieros. Entonces, ¿qué pasa cuando, pues, yo soy contador, pero también soy abogado y además, tengo un máster en comunicación y entonces le empiezas a meter información a tu estructura, como bien lo estás comentando, y genera que aunque ya traigas esa tradición, ese aprendizaje desde que te destetan, te quitan el pañal, lo que te enseñaron tus padres, lo que viste con tus hermanos, la comunidad en la que estás, pero vas abriendo el horizonte, pero también interiormente, cerebralmente, vas cambiando y te vas transformando por la cantidad de conceptos y de percepciones diferentes que puedes ir teniendo. Entonces, ¿qué podrías decirle a las personas que nos están viendo, ¿sí? El por qué es importante seguir capacitándose dentro de lo que estás e inclusive a veces arroparte de cosas que no se comunican o se entienden perfectamente con tu profesión o con tu disciplina? Ok, voy a hablar muy corto de 2 conceptos, el conocimiento técnico y el conocimiento tácito. Considero que todos necesitamos constantemente estarnos capacitando en esos 2 conceptos. ¿Cuál es el técnico? El conocimiento que va de fuera hacia adentro. Los que son abogados, pues tuvieron que graduarse, saber los artículos, saber litigar, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Vas al libro, ok, el artículo sirve para esto, después aplicas la andragogía, que la andragogía es la forma en la cual los seres humanos adultos aprendemos. Entonces vas a la andragogía y a través de la experiencia llevas a cabo lo que estudiaste. Ese es el técnico. Quiero sacar un certificado en cómo utilizar Excel. Ok, vas y lo estudias. Es un conocimiento que va de fuera hacia adentro. El tácito es al revés, es el mundo en el cual estoy inmerso. El conocimiento tácito es el que va de dentro hacia afuera. O sea, lo que es Edgar desde dentro, desde sus reacciones, decisiones, cuestiones emocionales, cuestiones racionales. Entonces, yo siempre trato de campechanearme las capacitaciones, los entrenamientos, los diplomados. Siempre trato de tomar cuestiones técnicas y cuestiones tácitas, seguir trabajando desde dentro hacia afuera y desde fuera hacia adentro. Esa es mi gran recomendación, porque generalmente nos capacitamos en el técnico para desarrollar mejor nuestro ámbito profesional. Pero ¿cuántas veces nos metemos? ¿Cuántas veces desarrollamos el tácito?
O sea, entenderme un poco más, tomo terapia, leo un libro que me ayude a entender mi forma de pensar, el cerebro límbico, neocórtex, o sea, todo lo que tenga que ver con lo que ya Edgar tiene dentro. ¿Cuánto tiempo nos tardamos en cada uno? Porque aparte, generalmente en el carácter se desarrolla, no, es que hay que tener licenciatura y 2 si se puede, y una maestría y 2 doctorados, ¿no? Entonces, pero, ok, ya tienes todo esto, pero ¿y de ti? Y cuando hablo de ti, nos podemos ir a emisor-receptor y el círculo de comunicación en segundo de primaria. O sujeto, predicado, verbo, y nos enseñaron a hablar, no a comunicarnos. ¿Qué tanto estamos trabajando en el tácito? Porque Edgar no deja de ser un ser humano que toma decisiones en su casa, con su pareja, como padre. Entonces, ¿por qué seguimos capacitando al Edgar que está dirigiendo la empresa, siendo un asesor, siendo un consultor? Cuando tú no dejas de ser uno para enfrentarte con el otro o viceversa. Ese es el primero. El segundo es un concepto llamado zona de confort. Toda la gente habla mal de la zona de confort. Yo amo mi zona de confort porque lo estamos viendo de mala manera. Te dicen salte de la zona de confort. No, si yo me salgo de esa zona de confort, la zona de confort es donde tengo confianza, donde no tengo miedo. Si yo me salgo, es una zona donde voy a tener miedo. Hay que ampliar la zona de confort, llevándola a una zona de aprendizaje constante. Entonces, si yo unifico, capacítense, conocimiento técnico y tácito, y constantemente estén eso, unificándolo a la zona de confort, llevándolo a una zona de aprendizaje, nunca terminas de aprender de ti y de lo que sucede afuera. ¿Cómo se delata un líder? ¿Cómo sabes tú? Dices, este es un líder, ¿no? Se comenta mucho y se dan muchas situaciones sociales, de negocios, deportivos. No, hombre, o ella, qué bruto, es un líder nato, ¿no? Se menciona mucho, es un líder nato, pero también sabemos que los líderes se construyen, ¿sí? A mí me gusta mucho cuando hablo de liderazgo, no sé si conozcas bien la historia del presidente de Estados Unidos, de Biden, ¿sí? Pero fue un líder que se fue construyendo, fue un líder que venció el tema de ser tartamudo. Hoy es tartamudo y es el presidente de Estados Unidos. Y hay personas que el ser tartamudo, con ese simplemente hecho, ya están derrotados y creen que ya no van a poder comunicar, que no van a poder trabajar, que se van a burlar. Entonces, a mí lo que ha logrado Biden se me hace fantástico, porque ha vencido muchas cosas, inclusive podría haber personas que no se dan cuenta o que no sabían, ¿sí? Todas las situaciones que ha pasado, ha tenido muchas cosas de vida, pero sin duda, platícanos es un líder nato y por qué los líderes efectivamente se pueden crear. ¿Por qué yo, que jamás nadie me ha dicho que soy líder en algo, por qué yo sí puedo ser un líder? Ok, qué buena pregunta, y voy a volver a decir en esta ocasión, por tercera ocasión, que voy a hablar de algo que generalmente no cuento, no hablo, pero yo me burlo de esos líderes, no de Biden. Me burlo de estos líderes de que ante la sociedad eres líder si tienes mucho dinero, eres líder si tienes cuadros en el abdomen, eres líder, hasta hay un chiste que el auditorio no podré contar, pero le dice un niño, un papá al niño, oye, ¿qué quieres ser de grande? Yo, un idiota. ¿Por qué? Porque siempre te escucho decir, mira ese idiota qué coche tiene, mira ese idiota qué mujer trae. Entonces, el liderazgo está atrás de muchas cosas que son obscuras, que son tristes, que son deprimentes. O sea, mi mujer me lo dice, ¿no? Eres un sanador, pero la gente no sabe, generalmente, muchos sí, que a los 16 años 2 veces intenté suicidarme. Que pasé por probar 9 drogas. O sea, no sabes qué hay detrás, pero a ti te ven ya con el 20 certificaciones y te dicen, no, es que Cristian es un líder. No, yo soy un líder en lo que hago, y ojo, pocas personas se autodenominan líder. Para mí, porque soy un líder, porque soy la mejor versión de Cristian. Yo no puedo ser un líder de nadie más si no soy el líder de mi propia vida. ¿Y cómo verdaderamente soy un líder de mi propia vida? Con autoconocimiento. Yo fumaba una cajetilla diaria. Oye, Cristian, ¿cómo? ¿Vendes liderazgo? ¿Vendes y tú fumas? Qué incongruente eres. Qué poco inteligente me parece que era.
Entonces, hay un tipo del cual hablo mucho, con el cual he tenido muy buenas, no ese tipo, pero sí con la gente que confía mucho en él. Se llama John Maxwell. Ya me encantaría tener sus seguidores, ya me encantaría tener el número de libros que él vende. Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Las 17 leyes insuperables del liderazgo para equipos. ¿Por qué un señor que no me conoce me va a venir a mí a decir cuál es mi liderazgo? No. Esos trajes globales que no me quedaron a mí, no me importan. Para mí eso no es un líder. Es un tipo que vende muchos libros y que en los años 80 fue un crack. Y lo fue, ¿eh? O sea, de verdad, John Maxwell para mí, y tengo sus libros, o sea, podría pararme y mostrarlos. Pero al final John Maxwell es un tipo que le dijo al mundo cómo tenía que ser su liderazgo. Y te hablan de, no, el liderazgo tiene que saber hablar en público. No, el líder no puede tartamudear. No, ¿cómo crees? El líder tiene que ser fuerte, mostrarse agradable. Y luego los líderes de hoy en día, es más Steve Jobs o Mark Zuckerberg, ¿no? Velo, es multimillonario y el güey se viste con ropa de 10 pesos. No, ve, qué bonitas que... No sabes qué es lo que pasaron esas personas. Entonces, primero, antes de ser el líder de un equipo, el líder de opinión, realmente somos el líder de nuestra propia vida y ahí es donde me considero el líder. Porque sí soy el líder de mi propia vida. ¿Por qué? Me conozco. Sé cuáles son mis debilidades y cuáles son mis habilidades. Y entonces trabajo día a día calibrando mi equilibrio para ser primero mi propio líder. Ya después trata de ser el líder de tus hijos, ya después trata de ser el líder de una familia. Y ahora imagínate de una empresa. Entonces la palabra liderazgo es una palabra súper marraneada, súper mal utilizada. Es tan frustrante porque si yo empiezo a jugar fútbol y con esto termino el argumento y empiezo a preguntar quién es el referente, van a decir Cristiano, Messi. ¡Qué asco! Yo nunca voy a poder ser mejor que Cristiano. No voy a tener su abdomen, ni su dinero, ni sus goles, porque yo no soy Cristiano Ronaldo, soy Cristian Marquina. Dejemos de ver al líder con qué es lo que hace la otra persona. El liderazgo no tiene que ser aspiracional, tiene que ser inspiracional. Yo quiero ser la mejor versión, como lo es Cristiano Ronaldo en el fútbol, quiero ser mi mejor versión en las habilidades blandas. Empieza por trabajar con tu liderazgo para que después puedas hacer el liderazgo de otras personas. Cristian, ¿cuál sería la acción a recomendar para que podamos pensar fuera de la caja? Mira, es algo que hablo mucho. Los ojos justamente están hacia afuera. Incluso hay un libro que dice cómo amargarte la vida por presuposiciones y luego suposiciones que hacemos de la otra persona. Nosotros no podemos hacer nada con lo que los demás piensen, digan o hagan, pero podemos hacer todo conforme a cómo tomamos lo que esas personas piensen, dicen o hacen. ¿Cómo tengo que hacerlo? Justamente de una manera muy metafórica, es voltear los ojos, obsérvate, cáchate, mírate, ve cómo estás tomando decisiones. Y eso es pensar fuera de la caja. Es obsérvate a ti y así como criticas y generas un juicio de valor sobre la otra persona, primero observa cómo estás haciendo tú las cosas. Salte de la caja, obsérvate a ti y ve si estás siendo congruente o incongruente. No a nivel general, sino de lo que tú estás juzgando de la otra persona. Y ahí es donde empiezas a pensar fuera de la caja. Obsérvate a ti desde fuera de ti. Cristian, muchas gracias por tu tiempo, gracias por platicarnos tus experiencias, pero sobre todo quiero agradecerte por ser una persona que piensa fuera de la caja. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias a ti, Edgar, por la invitación. Gracias por acompañarnos. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. También escuchar nuestros episodios en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Yo soy Edgar Garza y recuerda pensar fuera de la caja.